Y la Contraloría General de la República ofició al Registro Civil para que entregue antecedentes para evaluar un posible sumario administrativo ahí por el paro de funcionarios. Y además el gobierno nombró a Luis Acevedo como nuevo director de la institución después de que se le solicitara la renuncia a Teresa Alanis. Han habido varios hechos durante esta jornada. Se ha extremado quizás algunas posturas. Sí queremos conversar sobre este tema y nos acompaña acá en CNN Prime el diputado del Partido Socialista Osvaldo Andrade. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, en Dante habló la ministra de Justicia bastante dura, bastante clara, no sé si dura. ¿Cómo lo califica usted? Bueno, fue nítida. Y claro, estamos en un momento en que las posiciones están bastante y definitivamente nítidas. Yo creo que a esta altura no se vislumbra una solución fácil por la vía del diálogo. Yo creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. La Contraloría tiene que tomar las decisiones que ha tomado porque las facultades de la Contraloría son al mismo tiempo sus obligaciones. Y usted comprenderá que cuando hay un paro que no tiene formalidad legal es evidente que se está transgrediendo la ley. Es evidente que el diálogo ha sido infructuoso. Mi impresión es que hay un punto de término en que no hay encuentro posible. Yo entiendo que los trabajadores, o por lo menos la presidenta del gremio, entiende que la única forma de terminar con esto es poniéndole un bono arriba de la mesa. Y el gobierno entiende que no hay ninguna condición, ningún compromiso además, para que ese bono exista. Usted comprenderá que cuando hay dos posiciones con ese nivel de nitidez, para seguir usando la misma expresión, el punto de encuentro es muy simple. Yo sé positivamente que el gobierno hace más de una semana que le hizo presente al servicio, a su presidenta, la posibilidad de instalar una mesa de trabajo para ver todas aquellas otras reivindicaciones que son tan interesantes, carrera, grados, etcétera, etcétera. Me consta. Pero pareciera ser que la dirigencia del gremio solo se sienta en la medida que haya un bono arriba de la mesa. Me llama la atención en este caso, diputado, específicamente porque en ocasiones anteriores hemos visto quizás situaciones similares con otros organismos que han estado en paralización, pero ya tras 25 días que no haya ni una opción de poder sentarse a conversar independiente que esto se haya presentado sobre la mesa, a su juicio, ¿cuál es el mal manejo que hay acá de todo esto? Bueno, la razón es la que le acabo de plantear. ¿Pero mal manejo de quién? Es que yo creo que hay un problema más estructural, que no tiene solución. Si hubiese servicios mínimos en el registro civil, este problema no lo tendríamos, como esperamos haya en el ámbito de la reforma laboral para el sector privado. Porque, a pesar de que hubiese una paralización, habrían algunos aspectos del servicio que debieran seguir funcionando. Si hubiesen facultades de administración por parte del empleador, no tendríamos la situación en que estamos. O sea, lo que ha develado esto y la exigencia que hay que hacerle a nuestro gobierno es que cuanto antes regulemos la negociación colectiva en el sector público, de forma tal de que no sucedan esto que usted me está mencionando. En esto hemos sido reticentes. En esto tenemos un retraso. Es verdad, la prioridad ahora es la reforma laboral del sector privado. Pero todo el mundo, donde uno va. Yo estuve ayer en un foro en Renovación Nacional, fue muy grato, además tiene un auditorio, estuvo muy bien, realmente fue muy grato. Y varias de las intervenciones de algunos dirigentes sindicales que allí habían, o de gremio, señalaban que el déficit que tenemos es que en el sector público no existe un mecanismo de diálogo formalizado que permita que estas cosas se puedan resolver. Ahora, ¿se justifica sí o sí que la ministra tome una postura tan radicalizada como la que le escuchamos hoy? Se lo digo después de 25 días. ¿Es parte de un proceso de diálogo o es que simplemente ya se agotaron todas las instancias y la postura que tiene la ministra es justamente la que debe ser? Un ultimátum. A mí las tonalidades en general en la relación de los trabajadores con los gobiernos no me gustan. De verdad, o sea, creo que estamos en un momento tan terminal que efectivamente las tonalidades se han puesto bastante más duras. Pero yo creo que no hay otra alternativa, porque si el gremio insiste que la única forma de sentarse a conversar es sobre la base de que hay un bono sobre la mesa, y el gobierno ya hace un tiempo atrás le informó a la presidenta del gremio o al gremio de que estaba dispuesta a conversar, pero sin ese bono arriba de la mesa, porque el gobierno entiende que no hay ninguna obligación de que así suceda. Claro, tenemos un punto de desencuentro que es tan nítido que aparentemente no tiene solución, en cuyo caso lo único que queda es, yo me pongo en el lugar de la presidenta del gremio y digo, bueno, si yo no le ofrezco a mis trabajadores que después de 24 días no va a haber arriba un bono,
fue una gestión completamente inútil y pongo en duda mi propia legitimidad como presidenta. Yo eso lo puedo entender, pero desde el punto de vista del gobierno también entiendo que si desde siempre fue nítido que aquí no había condiciones para una solución económica, es evidente que el gobierno no tiene otra alternativa. Ahora, ¿cómo se explica lo que pudiese ocurrir el día lunes? Me imagino, si es que se radicaliza todo esto, efectivamente el funcionario del registro civil no trabajan. Y el gobierno tiene que poner a funcionarios a trabajar o trasladar a otras instituciones para que efectivamente se realice ese trabajo. Independiente de que acá hablamos de cosas distintas al sector privado, pero existiría una especie de reemplazo en huelga, por decirlo de alguna manera, y así se podría entender por la ciudadanía, cuando es algo que justamente el mismo gobierno ha estado señalando a través de la reforma laboral. ¿Se generaría un contrasentido que sería difícil después de poder enfrentar? Por eso es tan necesario regular esto. Porque efectivamente eso que usted describe desde el punto de vista de una mirada del proceso es una cuestión que se da. Por eso yo le decía, si extrapoláramos esto, trasladáramos la perspectiva de la que estamos proponiendo en el ámbito del sector privado, aquí habrían servicios mínimos garantizados. O sea, habría turnos éticos, para usar un lenguaje más conocido, que estarían garantizando que aquellas cosas que inevitablemente hay que hacer por la naturaleza misma estuviesen garantizados. Habría condiciones para que el empleador, como lo tiene en el ámbito privado, por eso yo siempre dije que en el ámbito privado, tal cual como están las cosas, no tiene sentido hablar de reemplazo interno, porque si el empleador, en el sector privado, le reitero, trasladáramos esto al sector público, tuviera facultades de administración, podría él readecuar la jornada, los turnos para que esa... ¿Me entiendes? O sea, habría mecanismos, pero eso tendría que estar regulado. Pero al mismo tiempo, los trabajadores tendrían derecho a huelga. Si lo que sucede en el sector público, que ninguna de las dos cosas están dadas, los trabajadores no tienen derecho a huelga ni tienen derecho a negociar colectivamente, porque la Constitución lo impide, y en consecuencia esa es un nudo, es una barrera que afecta tanto a los trabajadores como también al empleador. Ahora, claro, de resolverse esto faltan meses, pero esto podría ocurrir el lunes. ¿Cómo enfrenta el gobierno esta situación? No, yo creo que a esta altura el gobierno no tiene sino que aplicar las medidas que está aplicando. No creo que tenga otro espacio, porque sentarse a la mesa, el gobierno está dispuesto, pero sobre la base de que no hay aquí un problema económico, que no hay un compromiso económico. Los problemas económicos aparentemente estarían resueltos o tendrían una perspectiva de otra naturaleza. En consecuencia, si los trabajadores insisten que el bono es lo único que abre esta puerta, el gobierno no tiene otra alternativa que hacer lo que está haciendo, porque además no es que no tenga otra alternativa por un problema de voluntad. El problema es que no tiene otra alternativa porque la ley se lo exige. O sea, yo, usuario del servicio civil, podría ir al gobierno y demandar al gobierno y decir, usted no está prestando el servicio que corresponde. Pero esto es solamente dinero por parte del registro civil, porque eso me suena en parte como que fuera un efecto después del Banco Estado, como que aquí, a raíz de este techo que se fijó, viene todo después. No lo sé. Lo que yo le puedo decir a usted que, por la información que yo tengo, hasta la semana pasada incluso, el gobierno le dijo a la dirigencia, al registro civil, sentémonos a una mesa y veamos los temas que a ustedes les interesan. Pero nosotros no estamos en condiciones de poner un bono encima de la mesa porque ese compromiso no lo asumimos. Y la dirigencia le dijo que no está, si no había entonces por eso le digo que estamos en una situación bastante terminal desde el punto de vista de que el nudo se hizo ciego. Y le reitero, yo creo que el gobierno en este caso, no tiene otra alternativa. Porque si la Contraloría le pregunta al servicio, ¿usted instruyó los sumarios? ¿Qué dice el servicio? No lo instruyó. ¿Y por qué si es su obligación legal? Entonces, es una situación bien compleja. Por esas razones que yo digo que es un problema estructural. Porque mientras no haya un mecanismo formal, estas cosas van a seguir sucediendo. Y el famoso bono, finalmente lo que intenta es evitar el descuento. Por eso yo estoy en contra de todos los bonos de término de negociación. Porque lo que es, en el sector privado los trabajadores en huelga no reciben remuneración. De paso le hago una... Cuando hablan de extensión de beneficios, lo que quieren es que los trabajadores que se fueron a huelga, que no tuvieron remuneraciones, hagan extensión los beneficios a los que no estuvieron en huelga y que se siguieron recibiendo remuneraciones. Es a lo menos una frescura. Bueno, vuelvo al punto. Lo que sucede aquí con los famosos bonos, que los bonos lo que intentan es que los descuentos que hay que hacer, o en el sector privado, las remuneraciones que no se pagaron, se devuelvan por la vía de un bono. Entonces, en definitiva, la huelga se transforma en un chiste. ¿Y podría ser parte del escenario que el gobierno eventualmente tuviese que desalojar, y si eso fuese así,
¿Qué costos políticos traería todo esto? Porque vienen otras negociaciones, viene ANEF, viene una serie de cosas. Ahí hay un tema. Por eso le pregunto, los costos políticos que todo esto puede traer para adelante. Por esa razón es que yo creo, a ver, el gobierno siempre ha estado en disposición de dialogar, y seamos sinceros en eso. Se lo puedo garantizar. Ya desde la administración anterior de Bachelet, esa era una instrucción de la presidenta, y eso en este gobierno también ha sido. El problema es que para dialogar tiene que haber vocación y disposición de dialogar. Yo creo que en eso hay un error de parte de la dirigencia del registro civil. Yo creo que hay un error, lo digo con toda la sensibilidad que tengo por el mundo del trabajo. Porque cuando las posiciones se hacen obcecadas, o sea, yo me siento, los otros dicen, sentémonos, no es problema. No, pero yo me siento solo en tanto cuanto tú pongas este vaso arriba de la mesa y el otro dice, es que no te puedo poner ese vaso porque no tengo condiciones para hacerlo. Estamos en un punto de término. Entonces, si el lunes no hay la sensatez suficiente para enfrentar esta situación, efectivamente el gobierno no tiene otra alternativa que aplicar la ley. Porque cuando un gobierno no aplica la ley, también entra en ilegalidad. Y además porque hay una presión social muy jodida. Mire, a mí no me gustó que se haya hecho una excepción o un plan especial para los acuerdos de vida en pareja. No me gustó. No porque tenga nada contra eso, por favor no me malentienda, pero que se haga una tregua, como se dio en llamar, para que operen los acuerdos de vida en pareja. Oye, si es mucho más los acuerdos de vida en pareja podrán esperar un poquito. Pero el viejo que necesita el certificado antecedente, porque eso se lo piden para conseguir una pega, discúlpeme, eso sí es dramático. Para eso yo habría hecho una tregua. ¿Se fija? Entonces, aquí hay un problema también de que hay una presión social que es ineludible. ¿Qué me preocupa? Se lo quiero decir con mucha franqueza. Que el colorario de esto sea la presión social se hizo tan fuerte que la movilización de los trabajadores se desprestigió. Y lo digo desde mi sensibilidad, y se lo digo con mucha franqueza. O sea, los trabajadores también tienen que entender que llega un momento que la paralización se transforman en un reproche social. Deje contarle una pequeña historia. Cuando se produjo la movilización de los trabajadores subcontratistas y se produjo el problema en el Teniente que se quemaron 11 micros, yo hablé con Cristian Cuevas, que era entonces el líder, y le dije, mira Cristian, a mí me correspondía como ministro del Trabajo tener una relación con todos. Mira Cristian, yo es primera vez que veo que en la sociedad chilena hay un reproche a una movilización de los trabajadores. Los trabajadores tienen legitimidad para movilizarse, porque son la parte débil de la sociedad. Pero cuando se cometen estos errores y la sociedad los reprocha, era yo primera vez que veía una encuesta en que había un reproche a la movilización. Le dije, se está cometiendo un error. Y fíjese que felizmente lo entendieron y cambió la tonalidad. Yo creo que este es el momento en que los trabajadores, yo de verdad creo que este es el momento en que los trabajadores del registro civil hagan esa inflexión y digan, nos vamos a sentar, vamos a avanzar, vamos, y el bono, bueno, ya será. Pero por ahora no hay condiciones para eso. Esa es mi impresión. Muchas gracias, diputado, por haber estado junto a nosotros. Gracias a usted. Que esté muy bien. Y vamos a hacer una pausa cuando son las 9:48 y ya volvemos.